Bueno, fíjense, hablar de paz es hablar de lo que nos caracteriza como seres humanos. Es hablar de aquello que nos hace, que nos identifica como sociedad. Y una de esas palabras que nos caracteriza es la palabra ciudad. Sin embargo, cuando nosotros decimos la palabra ciudad, la mayoría de las personas lo que se les viene a la mente es este tipo de imágenes. Una imagen un poco opaca, oscura. Se nos viene a la mente la inexistencia de unos servicios urbanos que funcionen. Se nos viene a la mente una realidad disfuncional en el que la gente pues, no tiene acceso adecuado a los servicios públicos o al transporte, a la movilidad. Se nos viene a la mente también una ciudad sucia o una ciudad que realmente no es para uno transitarla o vivirla adecuadamente. Se nos viene a la mente una ciudad violenta. Pero al final del día también lo más importante es que se nos viene a la mente una ciudad desigual. Una ciudad profundamente desigual, un entorno profundamente desigual. Sin embargo, para mí y para nosotros desde Vicua, no se nos vienen esas cosas oscuras, todo lo contrario. Se nos viene un espacio y un entorno con muchísimas oportunidades y lleno de muchísimo color. Y se nos viene a la mente ese tipo de escenarios o se nos viene a la mente ese tipo de imágenes profundamente porque la ciudad es parte de la solución a los problemas que enfrentamos como seres humanos. Y es parte de la solución, y ya van a ver por qué. Porque al final constituye gran parte de nuestro ADN, de lo que nos caracteriza como seres humanos. Y eso está demostrado no solo desde el punto de vista de números, sino está demostrado cuando nosotros pensamos en que este tipo de encuentros ocurren sí, solo si vivimos unos muy cerca de otros. Si vivimos de tal manera que podemos conectarnos y relacionarnos. Y por eso nosotros parte del lema que tenemos desde Vicua, esto lo tomamos de un economista urbano muy famoso, esta frase, donde nosotros, y está identificado, las ciudades no generan pobreza como nosotros creemos, sino que las ciudades atraen individuos vulnerables y de estratos socioeconómicos bajos que profundamente lo que están es buscando oportunidades para poder desarrollarse y para poder crecer. Y si quieren ver esto en números, hoy en día la población mundial ya supera las 7.000 millones de personas, los 7 billones de individuos en el planeta Tierra. Y esos 7 billones de individuos, como demostración, solo ocupamos el 3% de la superficie terrestre. Solamente el 3%. Pónganse a pensar sobre eso. Tenemos toda esta cantidad de tierra disponible para nosotros vivir y por alguna razón decidimos vivir y pasar nuestros años en un entorno denso y con gente al lado de nosotros ahí cerquita. Y eso tiene una razón. Y tiene una razón en el hecho de que nosotros primero como sociedad y como individuos queremos relacionarnos, pero también porque es donde más productivos somos. Si nosotros vemos las estadísticas de los últimos años, la respuesta de por qué nosotros decimos que la ciudad es parte de la solución a los problemas de la humanidad, es porque cuando nosotros vemos que hay ciudades de más de 1 millón de personas, en esas ciudades las personas son 50% más productivas que en ciudades más pequeñas. Es decir, la aglomeración funciona para que la gente tenga mayor productividad. Pero es que adicionalmente a nivel de país, cuando un país agrega 10% de población urbana a sus ciudades, ese país al cabo de los 10 años tiene un crecimiento de 30% en el PIB per cápita. Entonces eso nos invita a pensar en, bueno, ¿qué son aquellas cosas que pueden estar limitando el crecimiento de una ciudad para que no se produzca ese efecto positivo que las estadísticas nos demuestran? Pero adicionalmente esta realidad económica, esa es la parte como más dura de los datos. También es una oportunidad gigante para que América Latina marque la pauta y se ponga al servicio de los problemas que necesitamos solucionar a nivel global. Y es porque cuando nosotros vemos las cifras, curiosamente, más allá de que Latinoamérica y especialmente Venezuela muchas veces está en la lista, en el top de las listas negativas o en la parte muy baja de las listas positivas, en este caso ocurre algo distinto. En Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo y para el año 2050 vamos a seguir siendo. Cuando el resto del mundo, el 67% va a vivir en ciudades, nosotros en América Latina el 87% de nuestra población va a vivir en ciudades. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo eso de alguna manera ayuda o por qué eso tendría que funcionar? Porque la verdad es que uno se da cuenta que cuando efectivamente las ciudades, como les decía antes, generan productividad, lo más importante es cómo logramos entonces que esas ciudades, y donde América Latina está ahí a la vanguardia con esos números importantes de tener la mayor cantidad de su población urbana o la mayor cantidad de su población urbanizada, nos dimos cuenta, y así comenzó nuestro emprendimiento con estos 3 locos que ven ahí en la foto, donde nosotros nos tomamos como decisión y como propósito de vida el construir desde Venezuela
y de la mano de tecnología, soluciones a esos problemas que no estaban permitiendo que las ciudades latinoamericanas aprovecharan ese bono demográfico de tener a la mayoría de su población en centros urbanos. Y nos dimos cuenta que ese propósito por detrás se conectaba con nuestra realidad. Y se conectaba con nuestra realidad porque nos permitía mejorar lo público, pero desde lo privado. Es decir, no todo es la política para poder mejorar lo público. Nos permitía de alguna manera desarrollar tecnología en Venezuela, cosa que la gente cree que es impensable o que es algo solo al alcance de muy pocos. Y en tercer lugar, nos permitía de alguna manera impactar positivamente y que nuestro propósito sirviera para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la oportunidad de mercado gigante que existía desde Venezuela, siendo uno de los países incluso de toda la región de Latinoamérica de los que mayor población urbana tiene, es que teníamos el laboratorio perfecto para empezar a hablar del tema de ciudades inteligentes desde Venezuela para el resto de América Latina. Y sé que muchos me van a decir, porque me lo han preguntado antes, bueno, pero ¿cómo vas a hablar de ciudades inteligentes donde no hay harina pan y todas estas cosas? Y eso se entiende, pero al final el gran problema está en que este concepto de ciudades inteligentes lo tendemos a ver como un concepto que es blanco o negro, como si los seres humanos fuésemos o brutos o inteligentes. Bueno, en las ciudades tampoco pasa así. Las ciudades tienen grados de inteligencia y es como cuando uno va al colegio va aprendiendo, vas agarrando más herramientas y en esa misma medida tu coeficiente intelectual va aumentando. Pero la realidad es que nosotros nos dimos cuenta que esto era una oportunidad gigante de mercado para desde Venezuela construir esas soluciones. Y particularmente de todas esas áreas que uno podría abordar, que es cómo hacemos gobiernos más inteligentes, servicios urbanos más inteligentes o cómo nos movemos más rápido, fue este último punto el que a nosotros nos capturó la atención. Y nos capturó la atención porque nos dábamos cuenta que si nosotros queríamos lograr que las ciudades fuesen más productivas, al igual que el cuerpo humano, teníamos que también tener unos sistemas o unas venas por las cuales esa sangre fluyera mejor y más rápido. Y ahí en la movilidad encontramos como nuestro gran llamado. Y lo encontramos porque nos encontramos en ese momento, en el año 2011, con una estadística que a nosotros nos marcó. Como caraqueños, encontramos que la Corporación Andina de Fomento, en su estudio del Observatorio de Movilidad Urbana, nos decía que, y eso pasa en todas las grandes ciudades de América Latina, pero el caraqueño en promedio perdía 16 días al año de su vida en cola. 16. Eso quiere decir que para todos nosotros, donde el promedio de vida en Venezuela está alrededor de unos 72 años, íbamos a perder el momento en que Dios nos llevara con Él, íbamos a perder o perderíamos 3.28 años de nuestras vidas metidos en un carro. Eso es una locura. Imagínense lo que podríamos hacer con todo ese tiempo, la cantidad de tiempo que podríamos dedicarle a nuestras familias o sencillamente trabajando para ser más productivos y para poder crecer económicamente y desarrollar esas oportunidades que las ciudades nos brindan. Y fue así como nació Vicua. Nació en el año 2011 con el firme objetivo de nosotros poder desde Venezuela, desarrollar tecnologías que ayudaran a las ciudades a ser cada vez más inteligentes. Y con 5 años de trayectoria ya en el mercado, podemos decir que hemos empezado a abarcar distintas aristas que ahorita les voy a mostrar, que van desde lograr que las ciudades estén mejor comunicadas, que las ciudades tengan unos servicios urbanos de calidad y al mismo tiempo que las ciudades puedan mover y tener una seguridad ciudadana de mayor envergadura en la ciudad. Y no solo nos permitimos soñar con eso, sino que nos permitimos hacer lo que no muchas empresas en este contexto venezolano en el que estamos ahorita, que es un contexto complicado para el emprendedor, nos permitimos también decir, no podemos sencillamente crecer de una manera orgánica. Y así fue como el año pasado, producto de esta historia, dijimos también vamos a unir esfuerzos. Y en ese momento nos fusionamos con una empresa que se llamaba Advantel Consultores, un gran integrador de tecnología, para tratar de construir e incrementar muchísimo nuestras capacidades y poder alcanzar otros territorios con talento humano venezolano. Y fue así como nuestros pilares y las 4 cosas que nosotros empezamos a ver de cómo podíamos cada uno de nosotros desde el lado del emprendimiento y esos 62 personas que tenemos en el equipo contribuir a que las ciudades fuesen mejor. Nos dimos cuenta que los pilares de esas soluciones eran el poder reducir el pico de funcionamiento de las ciudades, es decir, que nuestras ciudades funcionaran no solo en momentos de picos y valles, sino también de una manera mucho más continua, que esa innovación que nosotros generáramos fuese una innovación muchísimo más centrada en las personas y pensada en infraestructuras como nuestras ciudades, que es ir de poquito a poquito. Porque las ciudades latinoamericanas desafortunadamente no tienen para hacer los grandes proyectos, especialmente cuando tomamos en cuenta que la mayoría de las ciudades de la región, donde en Venezuela hay 47, es decir, somos de los países que más tienen en la región ciudades intermedias, que son ciudades entre 100.000 habitantes y 2 millones de personas, son las ciudades que debían concentrar nuestra atención y sin embargo nadie las atendía.
Y les pongo un caso muy particular. El año pasado me tocó la oportunidad de ir a la ciudad de Oruro, en Bolivia. Por cierto, uno de los carnavales más ancestrales de la región y que más gente mueve. Nadie la conoce. Es una ciudad de 340.000 personas, chiquitica en Bolivia. Me tocó irme con unas gallinas en un autobús de La Paz a Oruro. Y cuando llegamos y hablamos con el alcalde y le decimos, nosotros queremos venir a ayudarlo a usted a hacer de su ciudad más inteligente, el tipo llamó inmediatamente a prensa y empezaron a publicar eso por todos lados como si fuésemos una celebridad. Y lo único que nos hacía una celebridad en ese momento es que éramos los únicos dispuestos a prestarles atención y a brindarles soluciones para hablar, tener la locura de hablar de ciudades inteligentes en un sitio tan remoto como Oruro, en Bolivia. Y fue así como nosotros empezamos a desarrollar y nuestra primera iniciativa con talento humano venezolano fue desarrollar un software que permitía recolectar en tiempo real cómo estaba el flujo vehicular en las ciudades y eso automáticamente con unos matemáticos de la Simón construimos un algoritmo que permitía después tomar esos datos y cambiar los tiempos de los semáforos para optimizar el flujo vehicular. Y con eso lograr que en corredores, por ejemplo, como la avenida principal de las Mercedes, donde si uno recuerda en el año 2012 te costaba muchísimo ir desde la Río de Janeiro hasta Paseo Las Mercedes. Al cabo de implementar esta solución, logramos mejorar en 23% los tiempos de viaje y que tú pudieras pasar ese mismo corredor en menos de 6 minutos, devolviéndole a la gente 23% de sus vidas que transitaban por ese corredor. Eso en una pequeña escala. Ahora imagínense que pudiéramos hacer eso a nivel de toda la ciudad y que efectivamente tengamos servicios urbanos pensados en cada uno de nosotros. Pero tampoco nos quedamos ahí, sino dijimos, la mayoría de las personas en Latinoamérica, casi más del 60% en promedio en las ciudades latinoamericanas, se mueve por transporte público. Entonces dijimos, no podemos solo atender un tema que influya en el tránsito del vehículo particular, porque ahí no es donde está la mejora, la calidad de vida del grueso de las personas, sino encontramos en el transporte público que era una necesidad real de la gente, especialmente de la gente con mayor necesidad económica. Y fue así como con varias alcaldías acá, entre otros proyectos afuera, logramos empezar a diseñar sistemas como Transbaruta y Transatillo. Transatillo gracias a contar con el beneplácito de alcaldes vanguardistas como David Smolansky. Pero a partir de ahí lo que hicimos fue no solo diseñar el sistema, sino dotarlo de una inteligencia real. Y esos autobuses de Transatillo que atienden las comunidades de Turbo y Sabaneta, comunidades que se tenían que parar a las 3 de la mañana para poder transitar a sus trabajos, llegando incluso a las 11 de la mañana a su sitio de trabajo. Imagínense esa locura de pasar tanto tiempo para poder despertarte y llegar a tu sitio de trabajo. Bueno, nosotros la equipamos con tecnología hecha en Venezuela, como le hemos equipado otros sistemas en América Latina, donde tomamos esa data de cuántos pasajeros suben y bajan en tiempo real y logramos hacer que el uso del transporte y las rutas que cubren esas unidades sea dinámica conforme a cómo está la oferta y la demanda de pasajes o de viajes en la ciudad. Y con eso, con solo 6 unidades, poder transportar más de 25.000 personas día con este sistema. Entonces, cuando le empezamos a dotar y empezamos a entender que la inteligencia es clave en estos servicios, entendemos qué ciudad podemos tener y nos podemos empezar a poner a soñar. Y así comenzamos también a meternos en lo que es información de sistemas de información al usuario, donde el usuario que va conduciendo pueda, aquello que uno ve en el primer mundo, también saber que con tecnología latinoamericana es aquí en Venezuela donde podemos desarrollarlo. Y así seguimos desarrollando y hace 2 años tuvimos la fortuna de, con talento humano venezolano, trabajar con el Estado de Guanajuato en México para crearles un sistema en la nube que manejaba todo el proceso de detenidos y todas las prisiones del Estado, garantizando el debido proceso y al mismo tiempo garantizando los derechos humanos, pero salvaguardando poderosamente el proceso de administración de justicia. Y todo eso desde Venezuela nos ha permitido seguir construyendo, ya no solo trabajando con ciudades, sino también trabajando con la pequeña y la mediana empresa para que sea mucho más eficiente, con la banca para que tenga una infraestructura de tecnología mucho más adecuada. Y con eso cumplir el sueño que tiene todo nuestro equipo de trabajo, que es primero demostrar que nosotros podemos en Venezuela aplicar nuestro ingenio y nuestro talento para mejorarle la vida a todas las personas. Y que eso no solo tiene que pasar desde la política o desde lo público, tiene que también pasar desde lo privado. Y tiene que pasar desde lo privado soñando con que nosotros podemos hacer cosas que van más allá de la imaginación, del común denominador y superando los obstáculos más fuertes que tenemos en Venezuela. Y con eso tener la firme convicción de que nosotros, y ese es nuestro sueño, es revolucionar la manera en que se aplican las tecnologías en los mercados emergentes. Y los mercados emergentes porque son los que más lo necesitan, son los más desprovistos y son los que, como tienen menos capacidad adquisitiva, menos gente les presta atención. Pero cuando menos gente les presta atención, entonces mayor oportunidad hay para los que estamos decididos a emprender y arriesgarnos.
Y es así como esta empresa venezolana con 62 personas venezolanas, el año pasado fue reconocida por la revista Forbes como la única empresa venezolana en la lista de las 30 promesas del emprendimiento en América Latina. Y eso para este equipo, más allá de llenarnos de muchísimo orgullo, que obviamente lo hizo porque sabíamos que estábamos mostrando la cara de la Venezuela posible, de la Venezuela ingeniosa, para nosotros fue una profunda responsabilidad, se lo juro. Cuando nosotros vimos este anuncio, para nosotros fue sentir que teníamos más bien un peso importantísimo encima. Y un peso porque nosotros sabíamos que tenemos la capacidad en nuestras manos de cumplir con este lema que nosotros tenemos en la compañía, que es hacer de la ciencia ficción una realidad. Y de la ciencia ficción porque profundamente lo que ocurre en nuestro país es que no nos atrevemos a soñar con que somos capaces de construir cosas que vemos en otros lados. Pero están ahí a la mano, y están ahí especialmente para algo muy importante, que es ayudar a nuestras zonas, países, ciudades emergentes a emerger. Porque si nadie lo hace y no somos nosotros mismos los que construimos esas soluciones, créanme que nadie de afuera va a venir a hacerlo. Así que yo a todo lo que los invito es a todos los emprendedores que hay aquí afuera, atrévanse a soñar con que desde acá se pueden hacer cosas que parecen de ciencia ficción, que superen todos los obstáculos posibles, pero que en Venezuela tenemos el talento humano y las capacidades para lograrlo, y ojalá en un futuro no sea una la empresa venezolana que esté en esa lista de 30, sino sean las 30 empresas venezolanas que estén poniendo el nombre de Venezuela muy en alto en la región y en el mundo. Muchísimas gracias.